Los asientos contables son un conjunto de anotaciones que se realizan en un libro diario de contabilidad. El fin es registrar hechos económicos, es decir, una compra o un pago por servicio prestado. En el sistema de partida doble, cada asiento contable se registra a través de dos anotaciones, debe y haber. Estos son muy importantes para el registro de todos los movimientos que hace una empresa con su labor comercial. Para que un asiento contable sea más completo, debe cumplir con una serie de requisitos que te ayudarán a identificarlo con mayor facilidad. Debes anotar la fecha, incluir cuáles son las cuentas corrientes implicadas, tanto la de débito como la de crédito, la tuya y la del proveedor al que vas a pagarle. Añadir una pequeña descripción del asiento correspondiente, por ejemplo, compra de materiales al proveedor. Suma por separado la cuenta total de los débitos, el debe, los créditos y el haber, y el resultado final debe ser el mismo. Cuando las empresas compran, venden, pagan cuentas, etc., todos esos hechos quedan registrados en los asientos contables, que luego serán trasladados a los libros diarios, libros mayores y al balance. Para entender los asientos contables vamos a tener que utilizar todos los conceptos de las lecciones anteriores, como son conceptos de activo, pasivo, patrimonio, partida doble. Podríamos decir entonces que los asientos contables son la aplicación de los conceptos de contabilidad en las prácticas comerciales de las empresas. Antes de partir viendo los asientos contables, debemos entender dos conceptos que son claves para poder entender estos asientos. Estos son los conceptos de debe y haber. Si recuerdas la lección del principio de partida doble, nosotros decíamos que el dinero se aplicaba en algo y se originaba de alguna parte. Además, decíamos que lo que se aplicaba va en el lado izquierdo y lo que se origina va en el lado derecho. Lado izquierdo con debe y aplicación, lado derecho, haber y origen. Ahora, apréndete bien estas reglas para que te expliquemos a continuación. Cuando un activo aumenta, lo ponemos siempre en el lado izquierdo, es decir, en el debe. Y cuando un activo baja, lo pondremos siempre en el haber. Reforcemos esta idea. Preguntémonos qué hace subir un activo. Pondremos los activos en nuestro centro de eventos y lo analizaremos uno por uno. En esta tabla, los activos están divididos en activos circulantes y activos no circulantes. Analicemos cada partida. Hablemos primero de los aumentos de activo. La caja aumenta cuando entra dinero. La cuenta corriente aumenta cuando nos hacen un depósito o transferencia. La mercadería aumenta cuando la compramos y la guardamos en las bodegas. Mueblería, movilización, instalaciones, infraestructura y terreno aumentan cuando compramos, adquirimos o nos regalan esos activos. En definitiva, todo activo que entra a la empresa aumentará. Por lo tanto, los pondremos siempre en el debe. Ahora hagamos lo mismo, pero disminuyendo el activo. La caja disminuye cuando sale dinero. La cuenta corriente disminuye cuando nosotros hacemos transferencias de dinero. La mercadería disminuye cuando hacemos una venta y la tenemos que sacar fuera de la empresa. Mueblería, movilización, instalaciones, infraestructura y terreno disminuyen cuando los perdemos, los vendemos, los regalamos, etc. Cada vez que sucedan estas cosas, deben ponerse en el haber. Resumiendo hasta ahora, cuando un activo aumenta, lo ponemos siempre en el debe. Y cuando un activo disminuye, debemos anotarlo siempre en el haber. Con los pasivos pasa lo contrario que con los activos. Cuando aumentan, hay que ponerlos en el haber. Y cuando disminuyen, hay que ponerlos en el debe. Los pasivos disminuyen cuando pagas tus préstamos o tus créditos tanto de corto o de largo plazo. Los pasivos aumentan cuando pedimos un crédito o un préstamo. Entonces tienes que verlo así. Cuando pides un préstamo, va en el haber, porque aumenta ese pasivo. Y cuando pagas ese préstamo, va en el debe, porque disminuye ese pasivo.
En el caso del patrimonio, pasa lo mismo que con los pasivos, es decir, cuando aumenta el patrimonio, hay que ponerlo en el haber. Y cuando disminuye el patrimonio, debemos ponerlo en el debe. Analicemos qué hace subir el patrimonio. Para ello pondremos la tabla de patrimonio para que analicemos cada una de sus partidas. El patrimonio tiene tres grandes cuentas. La primera, fondos propios, que representan el dinero que ponen los socios en el negocio. La segunda cuenta es el resultado del ejercicio, que representa el beneficio neto de un periodo y resultado acumulado. Esto representa el dinero que no se ha repartido a los socios y que queda dentro de la empresa. ¿Qué hace aumentar el patrimonio? La entrada de nuevos socios o que los socios pongan más dinero en el negocio. Cuando se obtienen ingresos en un periodo y cuando aumenta el resultado acumulado debido a la no repartición de la plata de los socios. ¿Qué hace disminuir el patrimonio? La salida de socios o que los que están dentro han sacado parte de su dinero de la empresa. Cuando tenemos gastos en un periodo o cuando disminuye el resultado del ejercicio, ya que se decide repartir los beneficios en este periodo. Ahora te mostramos un asiento contable para que sepas cómo se construye. Y utilizando las reglas fundamentales vistas antes, practicaremos cómo se registra. Un asiento se construye primero poniendo la fecha del hecho económico. Luego, el número correlativo del registro para entender el orden de los hechos. A continuación, se pone la cuenta donde se registran las cuentas involucradas en el hecho económico. Luego, los montos que van en el debe y los montos que van en el haber. Finalmente, se pone una glosa que explica por qué se hizo este asiento. Hagamos un ejemplo. Mucha atención en cómo tienes que ir creando el asiento. Hazlo siempre de esta forma para que con el tiempo lo hagas rápido y sin errores. Pensemos en una empresa que quiere comprar un computador. Este sería el hecho económico. Ahora registremos el asiento contable. Primero ponemos la fecha, luego el número correlativo, luego ponemos las cuentas involucradas. Acá utilizamos la teoría de la partida doble. ¿Cuál es la aplicación? La compra del computador. Fíjate que es un activo que sube. Sabemos que va en el debe, o sea, al lado izquierdo. Ahora debemos saber cuál es el origen. Recuerda que el origen es con qué pagamos el computador. Acá la empresa lo paga en efectivo con dinero de la caja. Fíjate que acá caja es un activo que baja, porque le estamos sacando dinero para pagar el computador. Por lo tanto, va en el haber. De esta forma, los montos que se ponen en el debe y en el haber son el costo del computador. Recuerda que deben ser iguales la columna del debe con la columna del haber por principio de partida doble. Hagamos otro ejemplo. La empresa quiere pedir un préstamo a un banco. Realizamos el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Primero ponemos la fecha. Luego, en cuentas nos preguntamos cuál fue la aplicación. Dinero que ingresa a la caja de la empresa debido al préstamo. Esto es un activo que sube. Lo ponemos en el debe. Luego, nos preguntamos cuál es el origen de esto. Pedir un préstamo al banco. Esto es el aumento de un pasivo, por lo que lo registramos en el haber. Los montos que ponemos en el debe y el haber son el préstamo. Como siempre, la columna del debe tiene que ser igual a la columna del haber.